Los maestros de Israel eran esclavos del formalismo. Por su parte, los discípulos habían encontrado más paz y gozo desde que habían aceptado a Cristo que en toda su vida anterior. ¿Cómo podrían volver a aquellos que habían despreciado y perseguido al amigo de los pecadores? Y se preguntaban, ¿a quién iremos? No podemos dejar la enseñanza de Cristo, sus lecciones de amor y misericordia. Mis queridos hermanos y amigos, nos volvemos a encontrar para seguir estudiando el Evangelio de Juan, el Evangelio del corazón. Juan siempre quiere mostrar al Señor Jesús como el Salvador, como el Mesías, como el Cristo. Y entonces él en su Evangelio reseña las palabras de Jesús, sus milagros, sus señales, muestra a los testigos y que todo sea una evidencia de que Jesús es el enviado de Dios, el Salvador, el Dios encarnado que ha venido para traernos perdón y vida eterna. Así que nos muestra que hay algunos que aceptan al Señor, pero muchos otros que lo rechazan. Y esto entonces en ellos causa división, discusión, rechazo y en algunos hasta obstinación. El caso de cuando Jesús resucita a Lázaro, esa evidencia que podría ser tan importante fue rechazada por la obstinación, por tener una idea contraria a lo que Dios dice. Sin embargo, la razón de que Juan muestra todos estos testigos es para indicar que muchos aceptaron al Señor Jesucristo. Y vámonos al caso del Bautista. Le vamos a llamar, no le vamos a llamar a Juan el Bautista, sino el Bautista, para no confundirlo con quien escribe el Evangelio. En el capítulo 3, después de que Jesús tiene esa entrevista con Nicodemo, relata una historia de que los fariseos comenzaron a decirle a los discípulos del Bautista que Jesús bautizaba más que él. Lo hicieron con mala intención. Y claro, esto produjo cierto celo en los discípulos del Bautista, y ellos van y le dicen al Señor, a su maestro, el Bautista. Y Juan, el Bautista, dice unas palabras que son impresionantes. Él les quiere aclarar a sus discípulos, y en el verso 38 dice, yo no soy el Cristo, es necesario que Él crezca y que yo disminuyo, dice en el verso 30. Con esto, el Bautista está mostrando que Él está claro en su misión. Él no ha venido para ser la estrella. Él ha venido para ser como el novio que hace los preparativos del matrimonio de su amigo. Él no ha venido para ser el protagonista. El protagonista es el Señor Jesucristo. Es lo que Él quiere mostrar. Y Juan, entonces, el Bautista, indica, sí, que Él es un testigo del Mesías, que Él ha venido para preparar el camino. Y eso es muy importante, porque los discípulos del Bautista entonces luego comienzan a seguir a Jesús. Ahí está Andrés, Juan, Felipe, Natanael, Pedro, que eran discípulos del Bautista, pero ahora comienzan a seguir al Señor. Entonces, el Bautista es testigo, los primeros discípulos también son testigos, pero el Bautista hace algo que es muy importante, que se lo comenta a sus discípulos. Él les explica que Jesús es el Mesías. Y entonces ahí, en el verso 32 en adelante de ese capítulo, Él les indica
que Jesús es el que había de venir y que necesitaban creer en Él, porque Él había venido del Padre y enseñaba las cosas que el Padre había dicho. Explica, si no aceptas al que ha venido del cielo, estás rechazando también a Dios quien lo envió. Y Él explica que Jesús era el Cristo, pero al mismo tiempo dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso se lo había dicho primero a sus discípulos en el capítulo 1. Y esto es fundamental porque cambia la visión de quienes querían seguir a Jesús. Muchos aceptarían al Mesías si fuera el libertador del yugo romano. Así que querían un Mesías político, militar y también económico. Juan descarta todo eso y explica, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no venía para ser un líder secular, sino que venía para mostrarnos que Él es el Salvador de la humanidad, que viene a liberarnos del pecado, que viene a regalarnos vida eterna, pero para que eso fuera posible, Él se convertía en el Cordero de Dios, es decir, su muerte sacrificial, porque su muerte en sacrificio es lo que me da perdón, es lo que me da justicia, es lo que me da vida eterna. La ley de Dios, los 10 mandamientos, no generan justicia, porque la ley lo que me indica es el conocimiento del pecado. Entonces yo cuando miro la ley, descubro que necesito justicia, pero no sale de la ley, porque la ley no ha sido hecha para eso. Entonces el único que me puede dar justicia es Jesús, porque Él me regala su vida justa y por eso me hace justo. Rescatamos lo que significa que Jesús sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy muchos seguirían a Jesús si Jesús les prometiera cosas materiales. Hay muchos que siguen a Jesús por las cosas de este mundo. El Evangelio de la prosperidad es una falsificación de la salvación, porque Jesucristo fue para librarnos de las garras del mal, de las garras del pecado. Entonces, esto pudieron entender los discípulos de Juan y luego ellos habrían de seguir al Señor Jesucristo. Pero muchos también lo rechazaron. Y es muy triste. Ahí en el capítulo 6 encontramos quienes rechazaron al Señor. Mira lo que dice el verso 66 del capítulo 6. Dice así, Jesús había multiplicado los panes y los peces, la gente había comido de ese pan y estaban admirados y querían entonces tomar a Jesús para nombrarlo rey. Jesús se va de eso, se va y al día siguiente la gente lo busca porque quieren comer el pan que Él había multiplicado. O sea, seguían a Jesús por las cosas materiales. Y Jesús tuvo que explicarles que la razón de ese milagro de multiplicar los panes y los peces, la lección espiritual es que Él era el pan que descendió del cielo. Es decir, Él era el sustento para la salvación. Pero esta gente no quiso entender eso. Jesús les dijo en el verso 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esa era la razón del milagro de los panes y los peces. Jesús es el pan para sostener nuestra vida hoy, pero para sostener la vida eterna.
mañana. Por eso es fundamental llegar a aceptar el testimonio de los evangelios. Jesús es el Salvador, es el Mesías. Bien, cuando toda esta gente escuchó decir estas cosas a Jesús, a ellos les pareció que eran palabras muy difíciles de aceptar y no siguieron al Señor. El verso 66 dice: y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban más con Él. Porque el Jesús que ellos buscaban, el Mesías que ellos buscaban, era contrario a lo que ellos querían. Y por eso se alejaron de Jesús. Muchos hoy hacen lo mismo. Piden un milagro de Dios, pero cuando Dios hace ese milagro para ellos, pero se descubren que el Dios de la palabra que está registrado no es el Dios que ellos quisieran, entonces se van. Y eso hicieron estos hombres también. Pero Jesús dice unas palabras que son conmovedoras, que era para sus discípulos, pero también es para nosotros. Verso 67 dice: dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Jesús les está diciendo, estas son las expectativas de ellos y se han ido. ¿Ustedes quieren hacer lo mismo? Y Pedro dice unas palabras que con el tiempo ellos las aceptarían mucho mejor después de la muerte y de la resurrección de Jesús. Pedro dice: Señor, verso siguiente, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Qué importante es aceptar correctamente al Señor. Y eso es lo que estos hombres hicieron, estos discípulos que hicieron. Bueno, aceptaron que Jesús era su Salvador y le siguieron. Entonces tenemos testigos a Juan el Bautista, tenemos testigos a los discípulos. Otros más también habrían de aceptar al Señor. Pero hay un testimonio mayor que estos. Y eso nosotros lo encontramos en el capítulo 5. Y es importante entender que hay un testigo mayor. Y mira que ahí en ese capítulo 5 hay algo importante, porque Jesús le dice que su gran testigo es Dios el Padre. Dice el verso 36, pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me dio para que cumpliera las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Aquí entonces el Señor Jesucristo dice: tengo el mayor testigo, que es Dios el Padre, de quien yo he venido. Ese mismo Dios era quien había decidido en el bautismo del Señor presentarse y decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo descendió de él, sobre él como paloma. El testimonio de Dios el Padre. Y Jesús dice estas palabras a los dirigentes religiosos de los judíos, a los saduceos, a los fariseos. Les dice estas palabras. Y los fariseos eran expertos en el conocimiento de la ley de Dios, hablando de la ley del Pentateuco. Se le conoce al Pentateuco, o sea, a los 5 primeros libros de la Biblia, como la ley de Dios. Ellos eran expertos en esto, conocían. Pero Jesús les dio una advertencia que ellos rechazaron. Jesús les dice en el verso 39 del capítulo 5, dice: ustedes
investigan las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si había alguien conocedor de la Escritura, eran los fariseos, eran expertos en la ley, eran los juristas, conocían de la Escritura, pero no conocían a quién la Escritura iba dirigida, a quién les mostraba que era al Mesías, y lo tenían enfrente, pero no lo querían aceptar. Y entonces en el verso 40 Jesús dice unas palabras lapidarias, dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Ellos estaban convencidos que el conocimiento de la Escritura los llevaría a la vida eterna. Era cierto, el único detalle es que ellos no querían aceptar a quien indicaban las Escrituras, que era el Señor Jesucristo. A través de las edades hay hombres y mujeres que tienen un gran conocimiento de la Escritura, son expertos en la Escritura, pero no conocen al Señor Jesús, porque han puesto la teoría sin colocar la vida del Dios eterno, del Señor Jesucristo. ¿Sabe que eso podría ocurrirnos a nosotros? Estos hombres eran orgullosos, ostentosos, anhelaban los primeros lugares, eran egocéntricos, tomaban la Escritura para resaltarse a sí mismos, para ensalzarse, y no querían conocer al Mesías. Sí, y por eso perdieron el privilegio de ser salvos por Jesucristo. Ajá. Bien, en esto es muy triste que estos hombres, conocedores de la Escritura, estaban convencidos que al escudriñar la Escritura tendrían vida eterna, pero no querían ir al que había hecho las Escrituras, al que las había hecho posibles, al Mesías, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no querían porque ese Jesús era contrario a sus expectativas políticas, militares, de gloria para ellos mismos. Sin embargo, muchos otros aceptaron al Señor. En el capítulo 7 se muestra de otros que aceptaron al Señor como su Salvador. Los fariseos y los saduceos llamaron a los soldados del templo y dijeron: vayan y detengan a Jesús. Y ellos fueron. Y cuando fueron a detener a Jesús, que Jesús estaba predicando, se quedaron para escucharlo. Y entonces ellos ahí en ese capítulo 7 es muy interesante porque ellos se regresan, los soldados del templo regresan a quienes lo habían enviado, y ellos le dicen: bueno, ¿por qué no trajeron a Jesús? Y ellos le dicen ahí en ese capítulo 7, dice: bueno, nunca hemos visto a alguien que hablara como ellos. Verso 45 y el 46, los guardias dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Aceptaron. Y entonces los líderes, fariseos especialmente, los fariseos, ellos se molestan. Dice: ¿acaso alguno de los fariseos ha creído en él? Ustedes son unos ignorantes, malditos son. Por esto, en las bienaventuranzas, Jesús, en la primera bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, bienaventurados los pobres en espíritu, los que sienten su condición miserable, los que entienden que necesitan un Salvador, esos serán bienaventurados. Por eso Jesús le dice a estos líderes que las rameras y los publicanos van delante de ellos al reino de Dios. Porque estos líderes eran orgullosos, jactanciosos, amaban la apariencia, pero no amaban a Dios. Mientras que los otros, las rameras, los publicanos,
sentían su condición miserable y podían acercarse al Mesías para encontrar perdón y salvación. Guardémonos que nosotros estemos en el grupo que rechazan al Señor Jesús, que estemos nosotros en el grupo de los que sentimos nuestra miserable condición y vamos a Él para perdón, para justicia, para vida eterna que viene solo de Dios. Y Juan en todo su evangelio siempre está resaltando las palabras de Jesús, donde Él se muestra como el gran Salvador, como Él se muestra como el Dios eterno. Por ejemplo, allí con la mujer samaritana le dice, yo soy el que habla contigo. Recuerda ya en el tiempo de Moisés, cuando Moisés está preparándose para ir a buscar, a liberar al pueblo de Israel. Y dice, si ellos me preguntan, ¿quién le digo que tú eres? Dice, dile que yo soy. Aquí Jesús, entonces en el capítulo 4, le dice a la mujer, yo soy el que habla contigo. Y a medida que vamos en el Evangelio de Juan, siempre Jesús va destacando ese tipo de cosas, ¿sí? En el capítulo 6, dice, esta es la voluntad, verso 40, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree y tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final, yo. Si seguimos buscando en el Evangelio, seguimos encontrando capítulo 7, los versos 37 a 38, la última parte dice, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En el capítulo 8, verso 12 dice, yo soy la luz del mundo, yo soy de nuevo. O sea, allá, el eterno, Dios, el Dios eterno, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y así podríamos seguir viendo otros lugares donde Jesús sigue resaltándose. Vamos a uno último, capítulo 10, verso 9, dice, yo soy la puerta, de nuevo, yo soy el eterno. O sea, yo soy es el Dios eterno. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. Querido hermano, querido amigo que me escucha, guardémonos de estudiar la palabra sin ir al autor de la palabra, sin ir al Señor Jesús, sin conocerlo personalmente. Que no se diga de nosotros como Jesús tuvo que decir de los escribas y los fariseos. Ustedes estudian la Escritura porque piensan que en ellos tienen vida eterna y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Vayamos al Señor, seamos testigos en nuestro ser de que Jesús es nuestro Salvador, que es quien perdona, quien es quien nos da justicia, quien es quien nos da transformación y quien es quien nos da vida eterna. Padre eterno, gracias por darnos a nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, gracias porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias porque tú eres la luz. Gracias porque tú eres el pan que sostienes nuestra vida y nuestra vida eterna. Ayúdanos a seguirte. Ayúdanos a ir a ti para tener la vida eterna ahora, comenzar ahora hasta que tú vengas por segunda vez. Todo lo agradecemos en tus méritos, querido Señor Jesús. Amén. Querido amigo y hermano, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.